Hola, saludos cordiales a todos. Bienvenidos a un video más de mi canal Fisiconautas. En esta ocasión vamos a analizar lo que es el ciclo de Carnot. Bien, el ciclo de Carnot consta de 4 etapas o de 4 procesos. En este primer proceso, que es de A a B, el gas es llevado a temperatura constante porque esta es una isoterma que está a una temperatura TH. El gas se lleva del punto A al punto B, por lo tanto existe aquí una expansión, dado que aumenta el volumen, una expansión isotérmica a una temperatura constante TH. En este proceso el gas absorbe calor de un depósito caliente, por eso el calor es positivo, es mayor de cero, es calor absorbido, calor ganado. Y como vimos, el gas aumenta su volumen, por lo tanto realiza trabajo. El trabajo realizado por el gas, por eso es un trabajo que se considera positivo. Bien, como vemos acá, mayor de cero. Ahora, en el proceso de B a C existe una expansión adiabática. ¿Por qué este proceso es adiabático? Porque el gas es llevado de una isoterma a otra. Cuando cruzamos de una isoterma a otra, estamos en un proceso adiabático. La temperatura en este caso va a cambiar de TH a TC, pero no hay intercambio de calor, dado que en un proceso adiabático no se intercambia calor con el entorno. Y el gas aumenta su volumen, dado que pasa de un volumen B a un volumen C, que es un volumen mayor. Bien, esto es lo que ocurre en este proceso de B a C, y en este proceso la máquina realiza trabajo con el calor que absorbe del depósito caliente. Bien, ahora del proceso de C a D existe una compresión isotérmica a temperatura constante. En esta isoterma la temperatura se mantiene a una temperatura de TC. El gas en este proceso libera calor, dado que hay aquí una compresión, el trabajo va a ser negativo, el volumen va a disminuir, pasamos de un volumen C a un volumen D que es menor. Eso es una compresión, es decir, se está realizando trabajo sobre el gas, por eso el trabajo es negativo, menor de cero. Y por último, hay un proceso de compresión adiabática. Volvemos aquí a cruzar de una isoterma a otra, por lo tanto este proceso es adiabático de D hasta A, y ese proceso la temperatura va a cambiar de TC, porque estamos sobre esta isoterma en D, hasta TH, que es terminar aquí en el punto A. No hay intercambio de calor, dado que es adiabático el proceso, y se realiza trabajo sobre el gas, dado que se está comprimiendo el gas. Estamos pasando de un volumen mayor, que es el volumen en D, a un volumen menor, que es el volumen en A. Por lo tanto, el trabajo es negativo en esa etapa o en este proceso de D a A. Bien, vamos a ver las ecuaciones que hay en el proceso de A a B, que ya hemos mencionado en esta primera etapa, donde se da una expansión isotérmica y se absorbe calor, es decir, gana calor. Este calor QH es un calor positivo siempre. La energía interna del gas depende solo de la temperatura, recordemos eso, y por ello es constante en cualquier proceso isotérmico. Siempre la energía interna en un proceso isotérmico es constante porque depende de la temperatura. Si la temperatura no cambia, pues la energía interna tampoco. Entonces tenemos que la energía interna en el punto A va a ser igual a la energía interna en el punto B. Es decir, el cambio de la energía interna en este proceso sería la energía interna en B menos la energía interna en A. Pero como son iguales, entonces ese cambio es cero. Si nos vamos a la primera ley de la termodinámica,
entonces podemos decir que esta parte es 0 y encontramos que el calor y el trabajo en ese proceso son iguales, como podemos ver aquí en esta ecuación. Entonces el trabajo que se realiza para llevar al gas del punto A al punto B es igual al calor que se absorbe del depósito caliente en este proceso o en esta etapa. Bien, ese calor que se absorbe lo hemos llamado UH. Por eso el calor absorbido de A a B es también UH. Es calor del depósito caliente. Y eso ya vimos que es igual al trabajo. Bien, ahora recordemos que en un proceso isotérmico el trabajo es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura, que en este caso estamos en esta isoterma, este H, por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Como el gas pasa de A a B, lleva este sentido, aquí la flecha lo indica, aquí en color rojo, entonces el volumen final es el volumen en B y el volumen inicial es el volumen en A. Bien, el calor de C a D, que también es un proceso isotérmico, pues va a ser igual al calor de C, que es el calor que en esta parte se pierde. Ese calor debe ser un calor negativo. Y por analogía a esta ecuación, que también la sacamos de un proceso isotérmico, pues va a ser igual también al trabajo del proceso de C a D. Sin embargo, hay que aclarar que este calor aquí QC es negativo, dado que es calor perdido o liberado al depósito frío, que es la temperatura a la que está el depósito frío, este C. Bien, y de aquí podemos concluir que el calor liberado aquí en esta etapa de C a D es igual al trabajo de C a D, y eso es igual a NR, temperatura de C, logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Volvemos a aplicar la fórmula de un proceso isotérmico en esta parte. El volumen final ahora va a ser D, porque el gas es llevado de C hasta D y el volumen inicial es el de C. Bien. Ahora, el proceso de C a D que estamos analizando, podemos también de manera similar suponer que el cambio de la energía interna aquí va a ser 0 porque es un proceso isotérmico. La energía interna en C va a ser igual que en D, entonces por lo tanto el cambio de la energía interna es 0. Si nos vamos a la primera ley de la termodinámica, esto es 0 y entonces vuelve a ocurrir que el calor y el trabajo en ese proceso pues son iguales. Muy bien, el calor de este proceso CD lo hemos llamado QC, que es el calor perdido. Como había mencionado, este calor va a ser negativo. Y dijimos que era igual a NRTC, logaritmo natural del volumen de D entre el volumen de C. Esta expresión la podemos también expresar de manera negativa si invertimos aquí los volúmenes, que es lo que estamos haciendo acá. El calor que se libera aquí en C es un calor negativo, por lo tanto ese calor viene a ser el negativo del valor absoluto del calor liberado en C. Es decir, si yo tomo el valor absoluto de este calor, tengo que ponerle el signo negativo. Bien, entonces tenemos que QC es el negativo del valor absoluto del calor QC. Muy bien, una vez que hemos tenido los calores del depósito caliente, el calor absorbido en el depósito caliente y el calor liberado en el depósito frío, entonces si nosotros sacamos la razón de estas dos cantidades, es decir, dividimos este calor entre este,
QC entre QH, llegaríamos a esta división que tenemos aquí, y en esta división podremos eliminar a N, al número de moles, y a la constante universal. Y llegaríamos entonces a esta expresión que tenemos acá. Vamos a llamarle a esta nuestra ecuación 1. Y ahora nos vamos al proceso de B a C. En este proceso de B a C, que es una expansión adiabática, recordemos que para un proceso adiabático existen fórmulas que analizamos para dicho proceso. Esta es una de ellas. El producto de la temperatura por el volumen a la gamma menos 1 es igual a la temperatura del otro punto por el volumen del otro punto a la gamma menos 1. O sea, si estamos hablando de este proceso de B a C, pues aquí estaremos hablando del volumen B, del volumen C, de la temperatura que hay en B, que es TH, y de la temperatura que hay en C, que es TC, dado que es la isoterma que cruza por el punto C. Y podemos hacer algo parecido para el otro proceso adiabático, pero de compresión. La fórmula en ese caso quedaría de la siguiente manera. Estamos hablando de que pasamos de D a A, y entonces en este proceso tenemos también que la temperatura aquí en A es TH, el volumen es BA. En D tenemos que la temperatura es TC y el volumen es VD. Estas dos expresiones vienen directamente de fórmulas de procesos adiabáticos. Bien, si dividimos esta fórmula, la primera, esta, entre esta, llegamos a esta expresión, ¿sí? De esta expresión se puede cancelar TH con TH, TC con TC, y nos quedaría solo esta parte. Esto de acá se puede escribir de otra manera, así, haciendo la división en una sola fracción a la gamma menos 1. Y si esta expresión la elevamos a ambos lados a la 1 entre gamma menos 1, pues lo que pasaría es que se cancelaría este exponente que es gamma a la menos 1. Esto elevado a esto se cancelaría y nos quedaría que el volumen de B entre el volumen de A es igual al volumen de C entre el volumen de D, dado que también aquí se cancelaría el exponente. Bien, ahora encontramos que esta relación de igualdad de volúmenes, de razones de volúmenes, nosotros tenemos que QC entre QH era igual a esta expresión. Y como esta división de volúmenes es igual a esta, lo acabamos de encontrar aquí, entonces este logaritmo natural se puede cancelar con este logaritmo natural, dado que van a ser iguales, ya que esta expresión es igual a esta. Y entonces tendríamos que QC entre QH es igual a menos TC entre TH. Se cancelan los logaritmos naturales. De aquí que QC, recordemos que era el negativo del valor absoluto de QC, y a eso era lo que habíamos llamado la ecuación 1. Bien, y si nosotros reemplazamos QC en esta ecuación, pues nos quedaría aquí en lugar de QC el negativo del valor absoluto de QC, llegando a esta expresión que vamos a denominar como ecuación 4. Si cancelamos aquí el menos con el menos, pues nos quedaría que el valor absoluto de QC entre el valor absoluto de QH. Recordemos que QH siempre es positivo porque es el calor del depósito caliente, así que no importa si le ponemos el valor absoluto. Y eso va a ser igual a la temperatura en C entre la temperatura en H. Y eso le vamos a llamar la ecuación 5. Bien, vamos ahora a hablar sobre la eficiencia de una máquina térmica. Si todo el calor que se absorbe del depósito caliente, que hemos llamado QH, a ese calor,
se pudiera convertir todo en trabajo, entonces lo que ocurriría es que no habría calor para liberar en el depósito frío, es decir, QC sería 0. En la vida real realmente esto no puede ocurrir, siempre hay un desperdicio de calor y QC nunca es 0. Por lo tanto, la eficiencia surge de comparar el trabajo realizado por la máquina con el calor absorbido del depósito caliente. Ese calor es realmente el que se va a utilizar para realizar el trabajo. El calor neto absorbido por la máquina en todo el ciclo de Carnot, que es ir de A a B, a C, a D y regresar a A, en todo ese ciclo, el calor neto absorbido o total vendría a darse por la primera ley de la termodinámica. El cambio de la energía interna de todo el ciclo de Carnot desde A hasta A sería igual al calor desde el punto A hasta regresar al punto A menos el trabajo desde A hasta regresar al punto A, es decir, en todo el ciclo de Carnot. Recordemos que el ciclo de Carnot consta de estas 4 etapas o 4 procesos para llevar a cabo un ciclo de Carnot. Bien, este cambio de la energía interna es igual a 0. ¿Por qué ese cambio de la energía interna es igual a 0? Recordemos que cuando en un proceso empezamos en un punto y regresamos a ese mismo punto, o sea, cerramos el ciclo, pues el cambio de la energía interna es 0. ¿Por qué? Pues porque empezamos en un punto y terminamos en el mismo, es decir, el cambio de la energía interna depende de la temperatura. Entonces, si empezamos en el punto A, que tiene una temperatura H, y terminamos en el punto A, que tiene la misma temperatura, pues entonces el cambio de energía interna sería 0, porque tendríamos la misma energía interna al inicio que al final. Por esa razón, este cambio de energía interna en todo el ciclo de Carnot es 0. Y eso nos lleva a que el calor en todo el proceso de Carnot es igual al trabajo realizado en todo el proceso de Carnot. Es decir, Q es igual a W, como tenemos aquí abajito, y el trabajo pues va a ser la suma de los dos calores, tanto del calor que se absorbió como el calor que se liberó. Recordemos que el calor liberado, que llamamos normalmente como QC, o sea, el calor del depósito frío, C es de cool, de frío, es igual al valor absoluto de este calor, que siempre es positivo, menos el valor absoluto del calor liberado en el depósito frío. Esta fórmula es manejando valores absolutos, y esta fórmula es sin los valores absolutos, es decir, aquí uno tendría que ponerle el signo menos a este calor. Recordemos que el calor liberado es calor negativo. Bien. Ahora, la eficiencia, como es igual al trabajo entre el calor del depósito caliente, de la H es de J caliente, entonces este trabajo ya vimos que es la suma de los calores, de ambos calores, del depósito caliente y del depósito frío. Por lo tanto, la eficiencia va a ser igual a ese trabajo, que es la suma de los calores, entre QH. O si lo podemos ver con valores absolutos, pues esta suma es igual a esta resta en valores absolutos, dividido entre el valor absoluto de este calor QH, que siempre es positivo. Bien, y aquí podemos sacar dos relaciones para la eficiencia. Podemos hallar la eficiencia de esta forma o de esta, pero también la podemos hallar de esta o de esta manera. Porque QH entre QH es 1 y QC entre QH pues es QC entre QH.
Recordemos que en esta fórmula tendríamos que ponerle aquí a esta QC un signo menos porque ese calor es calor liberado y es negativo. En cambio, en esta fórmula tomaríamos nada más el valor del calor, dado que es un valor absoluto y el signo negativo ya está puesto. Esta fórmula surge de dividir aquí QH entre QH, que da 1, y menos QC entre QH, pues nos da este término. Bien, recordemos de la ecuación 1 que esta división de QC, del valor absoluto de QC entre el valor absoluto de QH, era igual a la temperatura C, que es la temperatura del depósito frío, azul, y entre la temperatura del depósito caliente o del depósito TH, a la temperatura TH, dado que es el depósito caliente, de hot caliente, ¿no? Está en subíndices en inglés, ¿no? Por lo tanto, la eficiencia la podemos encontrar de esta manera, dividiendo el trabajo entre QH o haciendo esta resta con las temperaturas o cualquiera de estas fórmulas, ¿no? De cualquier manera, nos daría la misma eficiencia para el problema que estemos trabajando. Y bueno, de esta forma terminamos con todas las fórmulas que se pudieran utilizar para resolver un problema referente a máquinas térmicas con el ciclo de Carnot. Bien, les mando saludos y si les ha gustado el video, regálenme un like y suscríbanse. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.